Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión toca hablar de un tomo que salió hace unos meses por parte de DC Comics México, el cual es Stormwatch Volumen 1 de Warren Ellis. Este tomo fue anunciado sorpresivamente en el mes de septiembre y llegó en el mes de noviembre del año pasado. Yo personalmente no lo había adquirido todavía debido a que tenía mis dudas sobre la historia, a pesar de ser fanático de Warren Ellis y su etapa de Authority. Varios amigos me habían comentado que realmente su etapa en Stormwatch no había sido muy importante, cuando la realidad es que realmente aquí es donde comienza todo lo que vimos en esas obras como Authority y Planetary. En el caso de la llegada de Warren Ellis a Stormwatch, es una historia curiosa, ya que comienza en el número 37, no en un número 1 o en una serie nueva, sino que prácticamente toma el título después de un crossover que tuvieron los títulos de Wildstorm, que fue Fire from Heaven, donde vimos que en el caso de Stormwatch, una organización patrocinada por la ONU que se dedica a combatir metacriminales, habían tenido un traidor y habían tenido un evento traumático en lo que representa el equipo, por lo cual la entrada de Warren Ellis al mismo tiempo sirve para formar un nuevo status quo dentro del título. Así que vamos a revisar este tomo hardcover que les comento publicó Televisa el año pasado. Trae 11 números, del número 37 al número 47 del primer volumen de Stormwatch. Es escrito por Warren Ellis y dibujado por Tom Raney. Lo que vemos en esta nueva etapa de Stormwatch, a grandes rasgos nos muestra cómo Weatherman, o el Hombre del Tiempo, como fue publicado aquí, traducido para estos cómics, decide, después de haber perdido parte de su organización de Stormwatch debido a un traidor y este crossover que les comento que hubo entre los títulos de Wildstorm, decide cambiar las cosas de raíz en la organización. Pasa de ser un equipo de superhéroes tal cual, noventeros, exagerados, como nos tenían acostumbrados los títulos de Image en aquel entonces, a la nueva visión que presenta Warren Ellis, que posteriormente encumbraría en títulos como Ultimates. Son héroes más reales para una época más moderna en la historia del cómic. Curiosamente, Warren Ellis esto lo hace muy metatextual. Les digo, prácticamente corre a todos los personajes que existían de Stormwatch, a la mayoría, y solo deja a los que le sirven y presenta a sus personajes propios, como lo es Jenny Sparks. Jenny Sparks sería un personaje clave posteriormente para su run en el segundo volumen de Stormwatch y posteriormente en The Authority. También presenta a Jack Hanksmore, el cual es un metahumano que tiene habilidades para sobrevivir en las ciudades. Por más extraño que parezca esto, prácticamente Warren Ellis comienza con estas teorías de que la evolución prácticamente ya deja al hombre fuera del campo y de la selva y lo evoluciona, prácticamente es el término correcto, lo evoluciona a ya poder vivir, ser un ente que convive con las ciudades de manera simbiótica. Este es el caso de Jack Hanksmore, el cual posteriormente es apodado el dios de las ciudades. También otro de sus personajes claves es Rose Tattoo, que es una asesina, y también a otro personaje que era Swift. Ese sí era un personaje que estaba en Stormwatch. Le hace un cambio en sus superpoderes, ya que tenía una especie de plumas en los brazos que le permitían volar. Ahora ya le hace que tenga más características de ave, como que le crezcan alas y tener garras. Entonces ya hace un cambio en el personaje. Aquí está Swift. Lo que vemos también es que Warren Ellis decide, aparte de quitar a la mayoría de estos personajes noventeros exagerados, dividir a Stormwatch en 3 equipos. El equipo Prime de Stormwatch, que son los superhéroes más mainstream, podría decirse. El Stormwatch Red, que son asesinos. Y el Stormwatch Black, que son los Black Ops, es donde están sus personajes propios, Jenny Sparks,
y también Jack Hansworth, que son los que están en misiones encubiertas. Lo que vemos en estos 10 números es ver cómo los 3 equipos de Stormwatch tienen misiones. Va a haber números donde solo veamos un equipo, o veamos una misión que involucra a los 3 equipos, o de plano solamente a un personaje. Y pues vemos esta visión de Warren Ellis, como les digo, a un mundo más moderno, superhéroes que ya dejaron de ser extremos como eran los 90s, y Warren Ellis, siendo un visionario para la época, presenta cómo combaten amenazas más modernas como son el terrorismo, el racismo, ¿qué más vendría siendo? Misiones encubiertas, corrupción, todo esto que prácticamente no veíamos tal cual en los cómics, siempre disfrazado con superpoderes o con dictadores muy caricaturizados, cuando en realidad aquí en Stormwatch ya vemos que se acercan cada vez más a una realidad que tristemente es más y más frecuente. Pero para la época fue algo impresionante esto que mostraba Warren Ellis, que posteriormente desembocaría en su Authority. Realmente desconozco cuáles fueron los números de venta que tuvo Smash, si este fue un tomo exitoso. Esperemos y publiquen el segundo tomo de Stormwatch, no sé si ahorita en 2021 o a finales de año o a lo mejor hasta 2022, pero realmente yo creo que es una etapa del cómic que vale mucho la pena revisar, sobre todo por ver los antecedentes de los superhéroes modernos y de cómo visionarios como Warren Ellis posteriormente nos darían trabajos como lo fue Ultimates, también Authority. De hecho, justamente me voy a adelantar, al final de este tomo viene aquí escrito por parte de Mauricio Matamoros, uno de los traductores de Televisa, que próximamente, según ellos, van a traer Authority Planetary. Todavía no es algo confirmado, pero pues esperemos que el nivel de ventas de este tomo haya sido del agrado de la editorial y que les llame la atención traer más material de esta etapa de Wildstorm, ya que al ser propiedad de DC ahora pues tiene todos estos títulos para poderlos publicar. Sinceramente, ojalá y sí los traigan para que más gente y más gente pueda conocer estas historias. Curiosidades de este tomo, también me llamó mucho la atención el número, es que viene siendo el número 44, donde vemos que Warren Ellis decide contar parte del origen de su personaje Jenny Sparks, que les digo ya posteriormente sería más importante en Authority. Vemos, curiosamente me llamó mucho la atención esto, que al estar contando su historia, al ser un personaje muy viejo, que ya tiene casi 100 años, y estar mostrando la vida de este personaje a través de las décadas, decide hacerlo en forma de lo que viene siendo los cómics de la época. Aquí podemos ver una aventura en los años 30, muy al estilo de las primeras historietas de Superman. Los años 40, dibujado como el Spirit. Los años 50, como un cómic de ciencia ficción. Los años 60 fue uno de los que más me llamó la atención, porque vemos obviamente este homenaje al Avengers número 4. Y en los años 80, que creo que fue el que más me gustó, vemos obviamente un homenaje al mismísimo Watchmen. Aquí podemos ver cómo Tom Raney decide tratar de homologar el estilo de Dave Gibbons que nos trajo en Watchmen. Muchas veces hemos visto homenajes, pero creo que este fue uno de los primeros que se pudieron haber dado durante los 90s. Otro número importante, yo lo considero el último número, el número 47, el cual es dibujado por el mismísimo Jim Lee, y es el que tiene la portada de Jim Lee, que es la que le da también la portada al tomo. Aquí está, es el número 47. Como dato curioso, pues Jim Lee prácticamente se avienta puros pin-ups. Es una historia que se ve a través de puras ilustraciones de una hoja completa, con cuadros de texto que nos muestran lo que está sucediendo. Ya prácticamente Jim Lee no se quiso aventar viñetas, sino que simplemente se aventó estas ilustraciones para mostrar este cómic, que prácticamente sería un cómic en prosa. Y pues es lo que vemos en este tomo de Stormwatch. Les digo, desde el número 47 al número el número 37, el número 47, todos dibujados por Tom Raney, solamente el último por Jim Lee. El precio tuvo un precio de $369. En lo personal, al inicio me pareció un poco costoso, pero la realidad es que para un verdadero amante de esta etapa de los cómics, creo que vale muchísimo la pena la inversión. Así que pues ahí les dejo la recomendación de Stormwatch, tomo 1, volumen 1 de Warren Ellis.
Y pues prácticamente sería todo en esta ocasión. Recuerden escuchar el CC Podcast, acabamos de subir nuestro episodio de House of M y pues no se pierdan las diversas reseñas que les vamos a traer en esta semana. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.